Vale, lo que vamos a ver aquí en el tema 2 es básicamente cómo comunicar, ¿vale? Cómo realizar la comunicación en aplicaciones distribuidas, ¿vale? Entonces vamos a ver distintas formas en las que este tipo de aplicaciones se pueden comunicar y de paso vamos a estar viendo ya cómo desarrollar este tipo de aplicaciones, ¿de acuerdo? Porque vamos a introducir cosas que iremos utilizando durante el resto del curso, como por ejemplo el framework de desarrollo web de Spring, ¿vale? ¿Cómo está estructurado este temado? Bueno, pues vamos a ver una primera parte que será sockets, ¿vale? Que es quizá uno de los mecanismos más de bajo nivel, ¿no? De comunicar aplicaciones entre sí. Veremos después protocolos de comunicación de bajo nivel que se pueden poner por encima, ¿de acuerdo? Y que nos facilitan sobre todo la serialización y deserialización de los datos. Veremos colas de mensajes, ¿vale? Que esto está relacionado con lo que veíamos el otro día del patrón broker, ¿vale? El patrón arquitectónico broker, ¿de acuerdo? Y veremos cómo dos aplicaciones se pueden comunicar utilizando una cola de mensajes que hace a veces de broker, ¿vale? Entre esas dos aplicaciones. Hablaremos de aplicaciones web. Bien, y aquí empezaremos a ver ya cómo desarrollar aplicaciones web con Spring. Introduciremos el framework y veremos algunos ejemplos sencillos, ¿vale? Hablaremos de servicios web, concretamente nos centraremos en servicios tipo REST y veremos cómo podemos comunicar aplicaciones utilizando REST y el formato de intercambio de datos JSON, y de nuevo esto lo haremos también sobre Spring, ¿vale? Y por último, toda aplicación pues sin datos pues carece un poco de sentido, entonces veremos cómo enganchar las aplicaciones que hemos desarrollado con una base de datos, ¿vale? Veremos que Spring nos facilita mucho también esta conexión con los datos, ¿vale? Entonces la idea es que salgamos de este tema sabiendo un poquito cómo podemos comunicar las aplicaciones entre sí, ¿vale? Y también cómo utilizar el framework de Spring para construir este tipo de aplicaciones, ¿vale? Después ya en el tema 3 iremos a cosas de más alto nivel, ¿vale? Básicamente hablaremos de tolerancia a fallos, ¿vale? De escalabilidad, de este tipo de cuestiones, ¿sí? Bueno, pues sin más vamos a comenzar con la parte de sockets, ¿vale? Entonces, bueno, entiendo que todos vosotros habéis cursado una asignatura de redes donde os han contado lo que es un socket, ¿vale? Pero no tengo tan claro si todos os habéis remangado y os habéis puesto a implementar comunicación de aplicaciones utilizando sockets, ¿vale? Entonces, bueno, como veis aquí en la transparencia, pues hay diferentes formas de crear aplicaciones, ¿vale? Que se comunican entre sí, ¿vale? Podemos tener comunicaciones de alto nivel, ¿vale? En este caso estaremos hablando de aplicaciones web, por ejemplo, de servicios web, pero a veces es necesario utilizar mecanismos de comunicación de bajo nivel, ¿vale? Y las razones pues pueden ser muy variopintas, pero cuando hablemos después de protocolos de comunicación de bajo nivel, ¿vale? Veremos que una de las principales razones para bajarte abajo, ¿vale? Y hacer cosas de más bajo nivel es básicamente la eficiencia tanto en espacio como en tiempo, ¿vale? Entonces, la comunicación, si recordáis de redes, puede ser de dos tipos. Podemos tener comunicación fiable, ¿vale? Que es el protocolo TCP, ¿vale? Donde se garantiza que no se pierde información y que los paquetes llegan en el mismo orden en el que se enviaron, ¿vale? Bueno, se garantiza, si no hay conexión de red, pues no hay conexión de red, ¿vale? Pero si hay conexión de red, yo te garantizo que aunque unos paquetes se acaben desordenando porque tarden más que otros, yo al final te los voy a entregar en el mismo orden en el que se enviaron, ¿vale? Y te los voy a entregar todos. Si un paquete no llega, no te entrego nada, ¿vale? Hasta que no llegue ese paquete, ¿de acuerdo? Entonces esto es comunicación fiable. Cuando yo reciba la información, ¿vale? ¿Recordáis la capa TCP/IP, ¿vale? Que de hecho cumple el patrón por capa, que hablamos el otro día. Bueno, pues cuando yo le pido información a la capa inferior, la capa de red, solo me va a dar la información si están todos los paquetes, ¿vale? Y en el orden adecuado. Si falta algún paquete, no me va a poder dar la información porque estaría incompleta. Por eso decimos que es fiable. ¿Cuál es el problema de una comunicación fiable? Y esto lo vengo machacando desde la introducción, ¿vale? Desde la presentación de la asignatura. Pues que son condiciones que no siempre puedo tener, ¿vale? Y que incluso en determinados contextos no son deseables, ¿vale? Entonces, bueno, me interesa tener TCP, ¿vale? Pues como, por ejemplo, cuando tengo correo electrónico o yo que sé, una transferencia bancaria, cosas que me gustaría tener toda la información, ¿vale? Para poder ver el mensaje. Pero tengo otro mecanismo que es comunicación no fiable o UDP, ¿vale? Donde los paquetes pueden llegar o no,
¿vale? Y de hecho pueden llegar desordenados. Y no pasa nada, ¿vale? Se entregan así tal cual. Y diré, bueno, pues, ¿cómo narices, no? O sea, montas tú una aplicación si los datos que te están llegando del otro extremo pueden estar desordenados, pueden faltar cosas, es decir, ¿cómo compongo yo la información que le muestro al usuario? Bueno, es que hay determinados tipos de aplicaciones donde eso es perfectamente, no solamente es perfectamente posible, sino que es incluso deseable, ¿vale? Y es el caso, por ejemplo, de vídeo en tiempo real, ¿vale? Si yo me tengo que esperar a que todos los fotogramas lleguen del emisor al receptor, pues como haya un fotograma que se haya perdido por ahí en el limbo y por algún problema no esté llegando, resulta que el vídeo está parado en el fotograma anterior y no podemos continuar reproduciendo el vídeo porque falta un fotograma, ¿vale? Pero es que nosotros reproducimos vídeo a 25 fotogramas por segundo o más, ¿vale? Entonces, bueno, a lo mejor que se pierda un fotograma no es ni siquiera perceptible por el ojo humano, ¿vale? O incluso aunque sea perceptible, prefiero un pequeño saltito y que el usuario siga teniendo la experiencia de ver vídeo en tiempo real que no tenerle parado, ¿vale? Esperando a que llegue un paquete que a lo mejor no va a llegar nunca. Bueno, entonces, esto es un contexto, por ejemplo, donde tener comunicación no fiable no solamente es que sea posible y se pueden construir aplicaciones sobre ello, sino que además es lo deseable, ¿vale? Yo no podría montar una aplicación de vídeo en tiempo real sobre TCP, ¿vale? Porque el usuario vería el vídeo a tirones, estaría continuamente parando porque hay un paquete que no ha llegado con 4 píxeles del siguiente fotograma. Vale, bueno, pues ya está, fuera los 4 píxeles o fuera el fotograma entero, ya veremos, o interpolamos los píxeles, ya veremos lo que hacemos, pero ¿vale? No quiero pararle el vídeo al usuario, ¿vale? Entonces hay formas de lidiar con este tipo de inconvenientes, ¿vale? Entonces, nosotros a la hora de hablar de sockets, aunque luego al final veremos que podemos utilizar también comunicación UDP con sockets en Java, porque esto lo vamos a centrar ya en Java, ¿vale? A la hora de hablar de sockets nos vamos a centrar principalmente en sockets de tipo TCP, ¿vale? Donde se garantiza que cualquier mensaje, cualquier cosa que yo envíe por el socket será recibida en el otro extremo. Entonces el protocolo TCP/IP, como hemos visto, ofrece conexiones fiables punto a punto, ¿vale? El problema es que las aplicaciones deben establecer una conexión. El problema de la comunicación con sockets, ¿vale? Como ahora veremos, es que yo necesito conocer la IP y el puerto del destinatario, ¿vale? Para engancharme con un socket directamente con él. ¿Bien? Entonces eso, pues, como imagino que ya sabéis, no siempre es posible, ¿vale? Porque es posible que el destinatario pues pueda estar en otra red diferente, pueda estar detrás de un NAT, ¿vale? Si estamos en casa tenemos un router ADSL, entonces la IP realmente que yo tengo en mi máquina no es la IP con la que se me ve desde fuera del router, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces esto de que las aplicaciones se tengan que conocer para establecer una conexión, pues en muchas ocasiones puede ser un problema, ¿vale? Hay que establecer intermediarios para poder conseguir realmente esa conexión, ¿vale? Pero bueno, nosotros vamos a obviar ese tipo de problemas y vamos a suponer que las aplicaciones se pueden conectar directamente entre sí porque las IPs son visibles, ¿vale? Entonces cada aplicación se enlaza a un socket, ¿vale? Y utilizan ese socket, ¿vale? Para intercambiar información. Entonces, ¿qué es un socket? Bueno, pues como ya sabéis, cualquier ordenador conectado a internet, ¿vale? Tiene una o varias direcciones IPs. ¿Vale? Cada una de estas direcciones IPs tiene 65.535 puertos disponibles, numerados del 1 al 65.535. Típicamente los puertos por debajo del 1024 están reservados, ¿vale? ¿Para quién? Pues para servicios habituales, ¿vale? Que pueden estar corriendo en la máquina. Por ejemplo, el puerto web es el puerto 80, ¿vale? El puerto de MySQL, si no recuerdo más, el de MySQL es el 3306, el 33 no recuerdo qué servicio era. El puerto 22 es el de SSH, el puerto 443 es el de SSL, ¿vale? Conexiones HTTP seguras, ¿vale? Para HTTPS. Entonces, bueno, en general los puertos por debajo del 1024 típicamente no los puede usar el desarrollador porque están reservados para servicios bien conocidos, ¿de acuerdo? Y hay entidades, de hecho, que se encargan de gestionar estos puertos bien conocidos, ¿vale? Si tú quieres un puerto bien conocido tienes que solicitarlo, ¿vale? Para que te reserven un puerto, y entonces a partir de ese momento, ¿vale? Tu aplicación puede correr en ese puerto porque se considera también un puerto bien conocido, ¿vale? Pero este es un proceso que típicamente, pues, a menos que seas una de las grandes, pues no se realiza y tú simplemente abres tus sockets en puertos por encima del 1024 y ya está.
Entonces, un programa servidor, ¿vale? Básicamente lo que hace es ejecutarse esperando conexiones de los clientes en un determinado puerto de una dirección IP determinada del host, ¿vale? De la máquina donde está corriendo el servidor. Entonces yo tengo aquí un servidor que tiene una serie de puertos disponibles, ¿vale? Entonces, si quiere esperar conexiones a través de socket, lo que hace es engancharse a uno de los puertos, la interfaz IP de esta máquina, ¿vale? Y quedarse ahí esperando a que alguien le diga algo por ese puerto. ¿Bien? ¿De acuerdo? Entonces tenemos un servidor aquí corriendo que está esperando conexiones en uno de los puertos, ¿vale? Que tenéis ahí señalado con la flechita, ¿vale? De la misma forma, la máquina cliente, ¿vale? Es una máquina, igual que la del servidor, que tiene también su dirección o sus direcciones IPs. Y cada una de esas direcciones IPs tiene también sus puertos, ¿de acuerdo? Entonces, esta máquina cliente puede iniciar una conexión hacia la máquina servidora. ¿Cuál es el problema? Que el cliente tiene que conocer la IP del servidor y el puerto en el cual está escuchando el servidor. ¿Sí? Entonces, lo que hace el cliente es realizar una petición de conexión, ¿vale? Desde uno de sus puertos, el que sea, ¿vale? Hacia el puerto donde está escuchando, donde está esperando conexiones el servidor. Entonces, el cliente realiza esa petición, ¿vale? Que viene marcada aquí por la flechita esta, que pone petición de conexión, ¿de acuerdo? Y si todo va bien, pues establece una conexión entre el cliente y el servidor, ¿vale? Esa conexión es un socket, ¿vale? Es una conexión entre un puerto y una IP del servidor y un puerto y una IP del cliente, ¿vale? Entonces, si todo ha ido bien, se establece esa conexión. Lo que sucede es que típicamente el cliente, el puerto del cliente se elige al azar, ¿vale? Cuando tú desde un cliente dices, oye, que me quiero conectar, quiero abrir un socket con este servidor en esta IP y este puerto, ¿vale? Tú tienes que tener también un puerto como cliente a través del cual se va a realizar la conexión. Lo que pasa es que típicamente tú no eliges el puerto, sino que dejas que se elija al azar, ¿vale? Porque no es importante que tu puerto sea un puerto bien conocido, ¿de acuerdo? Porque cuando tú te conectes con el servidor ya le vas a decir de qué puerto vienes, ¿vale? Porque esa información ya viaja en los paquetes, ¿vale? Entonces el servidor ya va a saber a qué puerto se tiene que conectar para enviarle cosas al cliente. ¿Bien? Lo que sí que se tiene que conocer es el puerto del servidor. El puerto del servidor lo tiene que conocer el cliente, ¿vale? Porque como ahora veremos, cuando creemos un socket en Java, tenemos que especificar una IP y un puerto, ¿vale? Y luego ya el puerto del cliente no pasa nada, lo negocian entre ellos, ¿vale? Usando sockets, ¿vale? Una vez que se ha establecido la conexión, tanto el servidor como el cliente pueden enviar y recibir información, ¿vale? Es un canal bidireccional, ¿vale? Entonces, como digo, cada socket está asociado a un puerto y a una dirección IP. Entonces tenemos el puerto de dirección IP del servidor y el puerto de dirección IP del cliente, ¿vale? ¿Cómo creamos sockets en Java? ¿Vale? Bueno, pues Java tiene un paquete que es el paquete JavaNet, ¿vale? Que alberga todas las clases e interfaces que están relacionados con comunicaciones a través de una red, ¿vale? En concreto, la clase server socket es la clase que utilizan los servidores para esperar nuevas conexiones, ¿vale? Y ahora veremos cómo se puede utilizar. Y la clase socket se utiliza cuando se ha creado la conexión, ¿vale? Para enviar y recibir información. Es decir, la clase socket tiene métodos que me permiten enviar información al otro extremo del socket, ¿vale? Y leer la información que el otro extremo del socket me haya enviado, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona esto internamente? Bueno, pues el objeto socket, ¿vale? O, bueno, no solamente el objeto socket en Java, sino que en general un socket tiene asociados dos flujos, un flujo de entrada y un flujo de salida, ¿vale? Esto en cada uno de los extremos. El flujo de entrada, que es el flujo del cual yo puedo leer lo que me haya dicho el otro extremo, ¿vale? Es en Java un objeto de tipo input stream, ¿vale? Del cual yo puedo leer como si fuera un fichero, ¿de acuerdo? El flujo de salida, a través del cual yo puedo escribir y mandarle cosas al otro extremo, es un objeto de tipo output stream, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que, claro, en ambos extremos los flujos están intercambiados, ¿de acuerdo? Es decir, lo que yo escribo en mi output stream, el otro extremo lo recibe por su input stream, ¿de acuerdo? Y lo que yo leo de mi input stream es lo que el otro extremo ha escrito en su output stream, ¿de acuerdo? Es decir, están cruzados, ¿vale? De forma que lo que él escribe por un sitio yo lo pueda leer, ¿eh? Y es un poco lo que tenéis aquí en la figura.
¿vale? Si lo que hay a la izquierda es el servidor y lo que hay a la derecha es el cliente, ¿vale? Pues lo que el servidor escribe en su output stream, el cliente lo lee en su input stream. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, simplemente por el hecho de yo establecer una conexión mediante sockets, ¿vale? Se me devuelve un objeto socket que ya tiene configurados estos dos flujos, ¿vale? Los dos flujos de mi extremo, ¿vale? Y que está enganchado con los flujos correspondientes del otro extremo, ¿vale? Con lo cual se garantiza que lo que yo escriba por mi output stream, el otro lo puede leer por su input stream y al revés. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo creamos un cliente, ¿vale? Que se conecta con un servidor a través de un socket en Java, ¿vale? Bueno, pues la clase socket tiene un constructor, ¿vale? Que recibe un host y un puerto, ¿vale? Donde el host se especifica como un string, ¿eh? Y lo que hace es crear un objeto socket conectado a este host y a este puerto, si es que puede conectarlo, ¿vale? A lo mejor no hay ningún servidor escuchando allí. En ese caso, ¿vale? Saltará una excepción, ¿de acuerdo? Pero si realmente hay alguien escuchando en ese puerto y se puede establecer la comunicación, ¿no? Se puede establecer la conexión, pues entonces el resultado de invocar este constructor es un objeto socket configurado para enviar y recibir mensajes de aquel extremo, ¿vale? Que le hemos configurado, ¿vale? De la máquina representada por esta IP y este puerto, ¿sí? Uy, perdón. Esta clase tiene un método getInputStream que lo que hace es devolverme el objeto inputStream del cual yo puedo leer, ¿vale? Para saber qué me ha enviado el otro extremo, ¿de acuerdo? Y tiene también un método getOutputStream que yo puedo utilizar para obtener el output stream en el cual yo puedo escribir para enviarle cosas al otro extremo. ¿Sí? Los sockets los tratan como ficheros. Sí. A efectos del desarrollador es como un fichero, ¿vale? No hay diferencia. O sea, lo que pasa es que en lugar de ser una cosa que se escribe en disco, es una cosa que se envía por la red, y la forma de enviar esa información por la red, pues es responsabilidad de la clase socket, ¿vale? Eso nos lo abstrae Java a nosotros. Y luego tenemos un método también muy importante, que es el método close, ¿vale? Toda comunicación, una vez que ya no es necesaria, hay que cerrarla, ¿vale? ¿De acuerdo? Si dejamos comunicaciones abiertas, pues te darás en cuenta que esos son puertos que se están utilizando y tampoco hay tantos puertos. Hemos dicho que hay 65.000 puertos, ¿vale? Si los puertos no se liberaran, si no invocáramos el método close, ¿vale? Cada nueva conexión ocuparía un nuevo puerto, ¿vale? No podría realizar más de 65.000 conexiones, ¿vale? Desde mi máquina. Esto es delicado, ¿de acuerdo? Entonces, hay que acordarse siempre de invocar el método close, ¿de acuerdo? Bueno, aunque no lo vamos a ver aquí, en Java 7 introdujeron una cosa que es el bloque try-catch, ¿vale? Pero lo llaman el try con recursos, ¿vale? Que es que si tú en el try, entre paréntesis, pones, abres un socket, por ejemplo, ¿vale? O cualquier cosa que tenga un método close, automáticamente cuando sales del try se cierra, ¿vale? Entonces, bueno, pues si lo queréis buscar por ahí, ¿vale? Se llama try with resources, ¿vale? Lo podéis buscar por internet, ¿vale? Es un bloque try catch donde en el try, después de la palabra reservada try entre paréntesis, yo puedo inicializar un objeto, ¿vale? Como puede ser un fichero o un socket, que forzosamente tengo que acordarme de cerrar y él automáticamente me lo cierra, ¿vale? Bueno, en realidad la magia que hay por debajo es que tiene que ser un objeto de una clase que implemente la interfaz closeable o no sé qué. Pero bueno, si tenéis interés lo miráis y en internet tenéis información a patadas, ¿vale? Pero bueno, aquí vamos a considerar que nosotros tenemos que cerrar explícitamente la conexión, ¿vale? Entonces es importante saber que hay que invocar este método close, ¿sí? Por supuesto, siempre que hacemos operaciones a través de la red, ¿vale? También cuando en otras ocasiones, ¿no? Cuando trabajamos con ficheros y eso, pero en el caso concreto de la red es especialmente importante la gestión de errores. Entonces esto típicamente siempre lo hacemos dentro de un bloque try catch donde tenemos que capturar las excepciones que se puedan producir, como por ejemplo que aquí no haya nadie escuchando en ese host y ese puerto, ¿vale? Entonces, bueno, pero si a mí me han dicho que ahí va a haber un servidor, me han dicho la IP y el puerto, sí, te habrán dicho lo que tú quieras, ¿de acuerdo? Y a lo mejor hace un microsegundo estaba ahí, ¿vale? Y ahora no está, porque no se ha perdido la conexión de red con esa máquina, porque el servidor se ha caído, por las razones que sean,
¿vale? Entonces, este tipo de cosas siempre tienen que ir acompañadas, ¿vale?, de un buen sistema de gestión de errores. Bueno, ¿cómo implementamos un cliente con sockets? Pues ahí tenéis un ejemplo, ¿vale?, un fragmento de código donde se muestra cómo hacer un cliente, ¿vale?, que se conecta mediante sockets con otro extremo, ¿vale? Entonces, como veis, como os digo, siempre tenéis un bloque try-catch, ¿vale? De alguna manera obtenemos el host, ¿vale?, que es la IP de la máquina destino, y el puerto, como sea, leyéndolo en un fichero de configuración, porque me lo han pasado como parámetros, como sea. Asumimos que esa información la tenemos, y entonces lo siguiente que hacemos es crear un objeto socket, ¿vale?, como tenéis ahí, socket igual a new socket host port, ¿vale? Eso intenta inicializar un objeto socket conectado con el extremo que le hemos especificado, ¿vale?, con la IP que hay en la variable host y el puerto que hay en la variable port, ¿vale? Si es capaz de establecer esa comunicación, ¿vale?, inmediatamente después lo que hacemos es socket.getOutputStream, y eso lo guardamos una variable out de tipo outputStream, y socket.getInputStream, y eso lo guardamos una variable in de tipo inputStream, ¿vale? Estas dos variables las puedo utilizar para escribir y leer respectivamente, ¿vale?, lo que me llegue por el otro extremo. Entonces, en el comentario que tenéis aquí de / envío y recepción de información, se supone que lo que haríamos ahí es pues toda la comunicación con el otro extremo. Escribir cosas en out, leer cosas de in, ¿vale?, volver a leer de in, volver a escribir en out. Eso ya depende de la aplicación, de lo que estemos haciendo, ¿vale? Entonces ahí las dos aplicaciones, el servidor y el cliente, tienen que intercambiar información, y la información que se intercambie y lo que se haga con ella pues ya depende del contexto de cada aplicación, ¿vale? ¿Tenéis a preguntar? Sí, el nombre, el string host, ¿es un nombre que tú le das al host cualquiera o tiene algún nombre específico? Esto es típicamente la IP de la máquina a la que te quieres conectar, ¿vale? No sé si puedes poner aquí también un nombre de dominio, ¿vale?, como yo que sé, www.google.com, y él lo resuelve, o no, la verdad es que no te sé decir ahora mismo, ¿vale? Yo creo que sí que él intenta resolver si es un dominio, pero en general muchas veces esa resolución de nombres tiene problemas, ¿vale? Entonces, sabes la IP, mejor poner la IP. Vale, entonces, cuando ya hemos terminado de hacer toda la comunicación con el otro extremo, ya no necesitamos más información del otro extremo, ¿de acuerdo? Pues entonces tenemos que proceder a cerrar la conexión. Para eso cierro el flujo de salida, cierro el flujo de entrada de out.close a in.close, y cierro el socket.close, ¿vale? Con esto hemos terminado la comunicación, si todo ha ido bien, ¿vale? ¿Qué pasa si ha habido problema? Bueno, pues típicamente una de las excepciones que me lanza el constructor de la clase socket es unknown host exception, ¿vale?, cuando no es capaz de encontrar el host, ¿de acuerdo? Esto es una excepción que típicamente solemos capturar, ¿vale?, para saber que no se ha podido establecer la conexión, ¿de acuerdo? También es posible que en cualquier momento, no solo cuando se crea la conexión, sino sobre todo cuando se está escribiendo y leyendo de los flujos de entrada y de salida, ¿vale?, se produzcan errores de entrada y salida, ¿eh? Entonces, en ese caso se lanzan excepciones de tipo IOException. Por ejemplo, es posible que la comunicación se rompa. O sea, en medio del trasiego, pues se pierde la conexión de red, ¿vale?, y la conexión se interrumpe. Bueno, pues cuando pase un determinado tiempo saltará un timeout, ¿vale?, de que hay ciertos paquetes que se estaban enviando y no se están pudiendo enviar al otro extremo, ¿vale?, y entonces típicamente nos salta un error de entrada-salida, ¿vale?, IOException, ¿de acuerdo? Como diciendo, mira, o sea, algo pasa que no estoy siendo capaz ni de leer del flujo, o de escribir en el flujo, ¿vale?, como si el otro extremo a lo mejor hubiera desaparecido o lo que sea, ¿eh? ¿Vale? Entonces, esto sería un ejemplo de cliente Java, ¿vale?, que utiliza sockets para comunicación. Entonces, vais a hacer el siguiente ejercicio: desarrollar un cliente de eco en Java usando sockets. Un cliente, ¿vale? No hemos hablado de servidor todavía, ¿de acuerdo? Este cliente leerá una línea de texto de la entrada estándar y se la va a enviar a un servidor de eco, ¿de acuerdo?, que todavía no hemos desarrollado, ¿vale? Debe leer la respuesta del servidor, que será la misma información que la enviada, evidentemente, porque el servidor lo único que va a hacer es un eco, ¿de acuerdo?, y mostrarla por pantalla. Y este proceso lo seguirá haciendo hasta que el usuario introduzca una X en la entrada. En el momento que introduzca una X, quiere decir que el usuario desea interrumpir ya, parar el proceso, ¿vale?, y el programa termina, ¿de acuerdo? Para trabajar con los distintos flujos puede ser útil, en lugar de utilizar un input stream y un output stream así a las bravas, ¿de acuerdo?, utilizar las clases printWriter y bufferReader, ¿vale? PrintWriter
me permite escribir en un flujo, ¿vale? Pero de una manera un poquito más de alto nivel que lo que me permite un output stream, ¿de acuerdo? Entonces me permite, por ejemplo, decirle, escríbeme una línea. En lugar de darle un chorro de bytes, ¿vale? Le puedes decir un string y me introduce un salto de línea al final del string, etcétera, etcétera, ¿vale? Y buffer reader me permite hacer una cosa similar, pero con el input stream. Por ejemplo, leer línea a línea, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser interesante que en lugar de trabajar directamente con un input string y un output string, que es un mecanismo de muy bajo nivel, utilicéis las clases printWriter y bufferWriter, ¿vale? ¿Cómo configuro yo un objeto printWriter? Pues básicamente hago un new printWriter y le paso entre paréntesis el output string, ¿vale? Y básicamente es como encapsular un output string dentro de un printWriter, ¿vale? Y a partir de ese momento yo voy a utilizar las operaciones del printWriter, ¿vale? Y ese objeto printWriter hará lo que tenga que hacer, ¿vale? Utilizando el output string que yo le he configurado para formatear la salida de la forma que nosotros queramos. Y lo mismo con el bufferWriter, ¿vale? Yo hago new bufferWriter, le paso un input stream, ¿vale? Y a partir de ese momento, por ejemplo, puedo leer línea a línea de ese input stream, ¿vale? Cosa que no puedo hacer si utilizo directamente el input stream, ¿vale? Tendría que leer un chorro de bytes, detectar el carácter de salto de línea, etcétera, etcétera. Entonces, todo este proceso me lo simplifica una clase como, por ejemplo, bufferWriter, ¿sí? Pues vamos, aquí esto es un proyecto Eclipse normal, ¿vale? Aquí no hay Spring ni nada raro, con cualquier un proyecto Java que diga, ¿vale? Con cualquier entorno de desarrollo lo podéis hacer, ¿vale? Así que creáis un proyecto Java y simplemente hacer una clase cliente echo que haga esto que tenéis aquí, utilizando la plantilla de la transparencia anterior, donde se os explica cómo instanciar un objeto socket que se comunica con un servidor, ¿vale? Evidentemente no os va a funcionar porque todavía no tenemos el servidor, ¿vale? Pero la idea es que desarrolléis el cliente y después, ahora a continuación, desarrollamos el servidor. A ver, una cosa, como el desarrollo que le vamos a hacer va a ser en local, ¿vale? Es decir, no vamos a comunicar dos máquinas entre sí, sino que tanto el servidor como el cliente lo vamos a ejecutar en nuestra propia máquina, ¿vale? La IP del servidor será la 127.0.0.1, ¿vale? Cuando yo quiero comunicar procesos por red dentro de mi propia máquina, ¿vale? Tengo una IP especial, ¿vale? Que tiene cualquier máquina, que es la IP 127.0.0.1, ¿vale? Y se refiere a servicios que estén corriendo dentro de la propia máquina, ¿de acuerdo? Entonces,
Podéis considerar que el servidor estará en la IP 127.0.0.1 y el puerto pues el que queráis, ¿vale? Podéis elegir el puerto, yo qué sé, 99.99, por ejemplo, ¿vale? O el que más rabia os dé, ¿vale? Luego ese mismo puerto será el que tendréis que utilizar en el servidor para que el servidor se quede escuchando en ese puerto, ¿vale? Esto evidentemente, como ya digo, solo funciona, ¿vale?, localmente dentro de la misma máquina, ¿de acuerdo? Si realmente quisiéramos conectar con un servidor remoto, la IP que habría que poner sería la del servidor remoto.
Pero claro, para pasar a stream, ¿cuál de estas no? ¿Por qué no lo metes dentro de un buffer de reader? Un objeto, y un buffer de reader, declaras una unidad de buffer de reader, ¿vale? Haces new buffer de reader, le pasas el link, ¿vale? Y buffer de reader te vas a hacer read line y te devuelve un string, una cosa rara. Toda la
Vale, vamos a ver cómo implementaríamos el cliente de Echo. Vale, entonces bueno, me he creado un proyecto Echo Client, me voy a crear una clase Echo Client, no voy a utilizar el paquete por defecto. Vale. Voy a crear un método main. Hemos dicho que vamos a considerar que el host es el 127.0.0.1. Vale, y el puerto, por ejemplo, es 9999. ¿De acuerdo? Vale, lo siguiente que voy a hacer es crear el socket. Uy, perdón, esto es un int. ¿Vale? Y ahora lo que tengo que andar haciendo es leer de la entrada estándar, ¿vale? Enviar al servidor por el socket, leer del socket e imprimir por pantalla, ¿vale? Y lo que me han escrito por la entrada estándar debería ser lo mismo que me llegara de vuelta por el socket, ¿sí? Entonces, para facilitarme la vida, como digo, voy a envolver los input stream y los output stream, ¿vale? En clases de más alto nivel. Concretamente, voy a utilizar buffer reader, ¿vale? El buffer reader de la entrada estándar, ¿vale? Y lo que tengo que hacer es envolver system.in, ¿vale? En este buffer reader. ¿Qué es lo que pasa? Que como veis, bueno, voy a cerraros esto de aquí para que...
como veis, tengo un error, ¿vale? El constructor de BufferedReader no soporta un input_string, ¿de acuerdo? Esto es una de las cosas quizá más engorrosas que tiene Java, que en la gestión de entrada-salida, pues hay infinidad de clases que hay que ir componiendo unas con otras hasta que uno obtiene lo que desea, ¿vale? Concretamente, aquí me está faltando envolver primero el input_string en un input_string_reader, ¿vale? Y después ese reader ya se lo paso al constructor de BufferedReader, ¿vale? Entonces hay como dos envoltorios, ¿vale? Primero envuelvo el input_string en un input_string_reader y después eso lo envuelvo con un BufferedReader. Entonces concretamente el system_in es un input_string, ¿vale? Tengo que envolverlo en un input_string_reader. ¿Vale? Y ahora ya sí, ¿de acuerdo? Lo mismo tengo que hacer con el BufferedReader del socket. Vale, me creo un BufferedReader, me creo un input_string_reader y le paso el input_string del socket, que es socket.getInput_string, ¿vale? Y ahora voy a crear el objeto printWriter, que voy a utilizar para escribir en el socket, ¿vale? Y a printWriter le puedo pasar directamente el output_string del socket, ¿vale? Socket.getOutputString, ¿vale? Y tengo configurado un printWriter que cuando le diga cosas, pues lo que va a hacer es escribirlas en el output_string del socket, ¿sí? A continuación lo que tengo que hacer es ponerme a leer de la entrada estándar, ¿vale? Hasta que vea una X, ¿vale? Y todo lo que vea entre tanto, pues írselo enviando al otro extremo del socket, ¿vale? Así que mientras cojo el BufferedReader que he puesto para la entrada estándar, que es el brstdin, ¿vale? Y lo bueno del BufferedReader es que yo le puedo decir que me lea una línea de la entrada, ¿vale? Entonces esto me lee hasta el siguiente salto de línea y el resultado me lo devuelve. Mientras esto no, perdón. Vale, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Me declaro una variable line de tipo string, ¿vale? Leo una línea de la entrada estándar y me la guardo en esa variable dentro de la propia condición del while, ¿vale? Esto lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Y después, a continuación, el resultado de esta asignación, ¿vale? Es el propio valor que ha sido asignado, es decir, el string que acabo de leer, ¿vale? Y eso lo comparo con el string x, ¿vale? Si es distinto, pues entonces lo que hago es enviar lo que he leído por el socket, ¿vale? Si lo que he leído es exactamente una x, entonces termino, ¿vale? Y lo que tendría que hacer, saltaría la siguiente instrucción después de while, y lo que tendría que hacer es empezar a cerrar los recursos, ¿vale? ¿Sí? Esto sería... no sería... el problema es que si utilizo el operador distinto, es posible que los objetos sean realmente distintos aunque contengan lo mismo, ¿vale? Pues no es lo mismo comparar objetos que comparar dos enteros, ¿vale? 2 es igual a 2, ¿vale? Pero un objeto integer que contiene el 2 no tiene por qué ser el mismo objeto integer que contiene otro 2, ¿vale? Entonces, ojito con comparar objetos en Java, ¿vale? Si queremos comparar objetos hay que utilizar el equals, ¿vale? Entonces, lo que tengo que decir es que mientras lo que he leído por la línea no sea igual a una X, lo que tengo que hacer es enviarlo al otro extremo, es decir, que me cojo el objeto printWriter que he configurado anteriormente, ¿vale? Y le digo print println
¿vale? Y le paso la variable line, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer inmediatamente después? Lo que me dice la denuncia es que me tengo que quedar esperando a que el servidor de eco me responda. Y lo que me responda lo tengo que imprimir por pantalla, ¿vale? Así que lo que tengo que hacer es un read line, ¿vale? Sobre el buffer reader que está enganchado con el input stream del socket, ¿vale? Entonces cojo el BR socketin, ¿vale? Y le hago un read line, ¿vale? Sí, lo que lea, lo que me responda el servidor de eco, ¿vale? Que lo estoy leyendo a través del BR socketin, que lo voy a guardar en una variable response, lo tengo que imprimir por pantalla. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale, os lo voy a partir en dos líneas, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente. En lugar de leer la línea dentro de la propia condición del while... lo dentro del while, vale. Vamos a ver. Una vez que yo he leído una línea de teclado, ¿vale? Lo siguiente que tengo que hacer es enviársela al socket, que es lo que me dice, enviársela al otro extremo, ¿no? Que es lo que me dice el enunciado. Desarrollar un cliente, ¿vale? Que se comunique por socket con un servidor, ¿vale? El cliente tiene que leer líneas de la entrada estándar, ¿vale? Y cada una de esas líneas se la tiene que enviar al servidor. El servidor será un servidor de eco que todavía no hemos desarrollado, ¿vale? Que responderá exactamente con lo mismo que yo le envíe. Entonces, lo primero es que se lo tengo que enviar al servidor. ¿Cómo se lo envío al servidor? Se lo envío utilizando el output stream del socket. Pero en lugar de utilizar el output stream directamente, que me obliga a enviar las cosas como un chorro de bytes, ¿vale? Lo que hago es envolver ese output stream en un print writer, ¿vale? Crearme un print writer que tiene métodos un poquito más amistosos para escribir cosas, ¿vale? Como por ejemplo println, ¿vale? Que aparte de mandarme las cosas, aparte de dejar que yo mande un string directamente sin tener que convertirlo a un array de char o a un array de bytes, ¿vale? Aparte de dejarme hacer eso, además me mete el salto de línea, ¿vale? No tengo que andar metiendo yo el carácter de salto de línea, que además, no sé si sabéis que no es lo mismo el carácter de salto de línea en Windows, que es /r/n, que en Linux, que es solo /n, ¿vale? Y en Mac no sé ni cómo será, ¿de acuerdo? Entonces, me abstrae de ese tipo de detalles. Él meterá el salto de línea adecuado, ¿vale? Al sistema que corresponda, ¿bien? Yo me olvido. Entonces, utilizo este print writer, este objeto print writer, que se llama pwsocketout, dentro del while, para escribir con un println la línea que he leído por teclado, ¿vale? Este line contiene lo que ha leído por teclado, ¿vale? Y se lo estoy enviando al servidor utilizando el print writer, que además me está añadiendo un salto de línea porque estoy utilizando el método println. Entonces, manda la línea por el socket y además manda un salto de línea, ¿vale? Lo siguiente que me dice el enunciado es que me tengo que quedar esperando la respuesta del servidor, ¿vale? Y esa respuesta la tengo que imprimir por pantalla, ¿de acuerdo? Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es, ¿cómo me responde a mí el servidor? Pues a través del input stream del socket que hemos abierto entre él y yo, ¿vale? El input stream del objeto socket que yo tengo es donde yo puedo leer las cosas que me escribe el servidor, ¿de acuerdo? Ese input stream lo hemos envuelto en un buffer reader, de forma que yo pueda utilizar el método readLine de buffer reader para leer una línea del socket, ¿vale? Incluyendo el salto de línea, ¿bien? Entonces, eso es lo que hago en la segunda línea del while. Cojo el objeto bufferReader BR socketin, que está conectado con el input stream del socket, ¿vale? Y le digo readLine. El resultado de este readLine es que el código del cliente se va a quedar bloqueado esperando en esta llamada hasta que reciba algo por el socket. Si nunca recibiera nada por el socket, pues el programa se quedaría ahí parado para siempre, ¿vale? Ese es el problema de la invocación síncrona, ¿de acuerdo? Esto es una llamada síncrona, ¿vale? Yo me quedo enganchado hasta que reciba información por el socket, ¿vale? Es más, hasta que reciba una línea completa por el socket, incluyendo el salto de línea, ¿sí? Una vez que la recibo, el método readLine
coge la línea, le quita el salto de línea y el resto me lo mete en la variable response, ¿vale? Que es la asignación que estoy haciendo ahí, ¿vale? Entonces, una vez que llegue a la tercera línea del while, ¿vale? He enviado la línea que he leído por teclado al socket, al servidor, a través del socket. El servidor me ha respondido a través del socket, ¿vale? Y la respuesta está en la variable response. Lo único que tengo que hacer ya es imprimir por pantalla el resultado, ¿vale? De la llamada al servidor, ¿vale? Del mensaje enviado al servidor, ¿sí? Entonces imprimo por pantalla response, ¿vale? Y esto lo estoy haciendo en un bucle hasta que el usuario mete una X por pantalla, ¿vale? Una vez que el usuario me mete una X por pantalla indicando que ya no quiere seguir, ¿vale? Enviándole cosas al servidor, pues lo que tengo que hacer es cerrar todos los recursos, ¿vale? Y terminar. Concretamente, tengo que cerrar el socket in, ¿vale? Tengo que cerrar el socket out y tengo que cerrar el propio socket, ¿vale? Fijaros que no es necesario, ¿vale?, que yo cierre explícitamente el input stream del socket ni el output stream del socket. ¿Por qué? Porque al cerrar el printwriter que está enganchado con ese output stream, ya automáticamente printwriter va a llamar a close del output stream, ¿vale? Y cuando yo llame a close del buffer reader que está conectado con el input stream del socket, automáticamente ese método close de buffer reader va a hacer close sobre el input string con el que está enganchado, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces yo hago close en el objeto de más arriba, ¿vale?, de la jerarquía de composición, y va haciendo, ese método close a su vez va haciendo close, ¿vale?, de todos los objetos que tenga enganchados por debajo. ¿Sí? Entonces con estas tres líneas cierro la conexión de manera limpia, ¿vale? Ya lo que me faltaría sería hacer la gestión de errores, ¿vale? Entonces, como hemos dicho, pues típicamente aquí capturaríamos excepciones que puedan saltar por problemas en la comunicación, ¿vale?, entre el cliente y el servidor. Y bueno, esto idealmente no se hace así, pero bueno, aquí básicamente lo que vamos a hacer es imprimir por pantalla la excepción, ¿vale? O más concretamente le decimos a la excepción que se pinte ya, que nos pinte toda la traza por pantalla, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? ¿Vale? Al final, hacer conexión con sockets en Java es básicamente una cosa, ¿vale?, muy parecida a esto, ¿de acuerdo? Vale, esto es el desarrollo de un cliente. Evidentemente, si ejecutáis la aplicación, pues no va a funcionar, ¿vale?, porque no se va a poder conectar al servidor, ¿vale?, a ese host y a ese puerto, porque no hay nadie escuchando ahí, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que ver ahora es cómo efectivamente desarrollar el servidor, ¿vale? Aquí tenéis un poco lo mismo que os he enseñado yo en el Eclipse, ¿de acuerdo? El código del cliente, ¿vale? ¿Cómo creamos un servidor con sockets? Bueno, pues en el caso del servidor tenemos que utilizar una clase que es serverSocket, ¿vale?, que es una clase especialmente diseñada para quedarse esperando por conexiones en un determinado puerto, ¿vale? Entonces la clase serverSocket, que está también dentro del paquete Javanet, ¿vale?, se configura con un puerto. Bueno, hay un constructor que también puede recibir el host, pero típicamente el host se determina automáticamente, depende de dónde se esté ejecutando el server socket, ¿vale? Y entonces lo que hace este constructor es crear un objeto server socket que está esperando peticiones en este puerto, ¿vale? Bueno, miento, en realidad el objeto a priori no está esperando nada, ¿vale? Simplemente está configurado, ¿de acuerdo? Si queremos que se quede esperando peticiones, tenemos que invocar el método accept, ¿vale? El método accept es un método bloqueante, ¿vale?, que lo que hace es quedarse ahí, ¿vale?, pillada la ejecución del programa, esperando por conexiones en el puerto que hemos configurado, ¿vale? Cuando llega una petición a ese puerto, automáticamente el método accept nos devuelve un objeto socket y ya puede continuar la ejecución. Y yo ya tengo un objeto socket
que me representa al cliente que ha hecho la petición de conexión. ¿Vale? ¿Esto se entiende? Es decir, que primero inicializo mi server socket con el puerto donde quiero que se quede escuchando, ¿vale? E inmediatamente después lo que suelo hacer es que ese objeto server socket le invoco el método accept, ¿vale? En ese momento el programa se queda ahí pinchado, ¿vale? Esperando por conexiones en el puerto que yo he configurado en mi objeto server socket. Si no llega ninguna conexión, pues nunca se pasa de ahí, ¿vale? En el momento en que llega una conexión, se me devuelve un objeto socket y yo ya con ese objeto socket me puedo comunicar con el cliente, ¿vale? El objeto socket que me devuelve accept tiene su input stream conectado con el output stream del cliente para yo poder leer lo que me escribe el cliente, ¿vale? Y su output stream conectado con el input stream del cliente para que el cliente pueda leer lo que yo le escribo por el output stream, ¿vale? Recordad que aquí estamos en el servidor, ¿vale? En el código del servidor, ¿de acuerdo? Una vez que me devuelve este objeto socket, yo puedo volver a invocar el método accept y se volvería a quedar esperando por otra conexión, ¿vale? De esta forma yo podría trabajar con múltiples conexiones de manera concurrente, ¿vale? Entonces muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Pues que una vez que se me devuelve un socket porque un cliente se ha conectado, ¿vale? Hacemos todo el procesamiento en otro hilo de ese socket, ¿vale? Y yo vuelvo a invocar el método accept para poder aceptar nuevas peticiones, ¿vale? Pero bueno, luego hablaremos un poquito de cómo se puede hacer concurrencia para procesar múltiples peticiones de manera concurrente, ¿vale? Entonces aquí tenéis un código de ejemplo de servidor, ¿vale? Igualmente, dentro de mi bloque try catch, lo que hago es que obtengo el puerto de alguna manera, o decido en qué puerto voy a estar escuchando, ¿vale? Y creo un objeto server socket configurado con ese puerto, ¿vale? Entonces, típicamente un servidor, ¿qué es lo que hace? Pues procesar peticiones hasta el infinito, ¿vale? Es decir, ¿cuándo para un servidor? No para nunca, ¿vale? Por definición está ahí hasta que o se te acabe el dinero y tengas que tirar la máquina abajo porque ya no puedes pagar el servicio, ¿vale? O yo qué sé, ¿de acuerdo? Entonces, típicamente estás en un while true, es decir, continuamente, ¿vale? En un proceso de esperar petición, procesar petición, volver a esperar petición, procesar petición, volver a esperar petición, procesar petición, ¿vale? Y eso es lo que hace, vamos, aquí este ejemplo y el Apache y cualquier aplicación web y etcétera, etcétera, ¿vale? Es básicamente estar continuamente esperando peticiones, ¿vale? Y procesándolas. Entonces, ¿qué hacemos dentro de este bucle infinito? Pues como he dicho, ponernos a esperar una petición. ¿Cómo se hace eso? Con mi objeto server socket invocando el método accept, ¿vale? Entonces, cuando yo haga esto, el código, el programa se va a quedar ahí esperando hasta que llegue alguna petición. En el momento en que llegue una petición, me va a devolver un objeto socket que me representa la conexión con ese cliente, ¿vale? Que ha realizado la conexión, ¿vale? Entonces, a partir de este momento yo puedo obtener el input string y el output string del socket y intercambiar información con el cliente, ¿vale? Cuando hayamos terminado, pues cerramos todos los canales, ¿vale? Y volveríamos otra vez a quedarnos esperando peticiones, ¿vale? Como digo, este código no es concurrente, ¿vale? Hasta que yo no termino de procesar completamente una petición, no me vuelvo a quedar esperando la siguiente, ¿vale? Entonces ya digo que lo típico es, luego lo veremos, ¿vale? Que una vez que yo obtengo el socket, todo esto de aquí, desde el input stream is hasta el socket close, lo hago en un hilo aparte, de forma que no me esté molestando y yo rápidamente pueda volver a quedarme esperando otra petición, ¿vale? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Desarrollar un servidor de eco usando sockets, ¿vale? Ya tenéis el cliente, ahora lo que hay que hacer es el servidor. Lo único que debe hacer este servidor es leer bytes del input stream del socket y escribirlos en el output stream. No tiene que hacer más, ¿vale? Leo del input stream, escribo en el output stream, ¿vale? Hasta el infinito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuándo finaliza este servidor su ejecución? Pues nunca, cuando sea detenida su ejecución desde el sistema operativo, desde el Eclipse dándole al stop, si lo estamos ejecutando desde Eclipse, lo que sea, ¿vale? Entonces vamos a considerar que una vez que se establece una conexión, yo me quedo ya indefinidamente escuchando del input stream y escribiendo en el output stream, ¿vale? ¿Sí? Pues vamos.
Porque normalmente la infiere, ¿vale? De la máquina de está viendo. Puede poder MIPE. Pues esto. Tú solo puedes estar escuchando en IPs que estén configurados. Pues típicamente, aparte de la 127.0.1, normalmente solo tienes una IP asignada. ¿De acuerdo? Entonces, el propio WebSocket, ¿vale? Ah, bueno, no cae, que se va a conectar a la 127.0.1. Pero tienes un constructor para especificar la IP, por si hubieran varias IPs. Porque en el caso de este video es que hay más de una IP pública. Pues si no le ponen nada, yo les pongo que se va a estar ¿vas? O una revisión. Primero la del C y luego la de I. Habrá teoría y una parte del programa. Sabe esto, vas a poder saber esta situación que tenemos, qué modelo de consistencia que vamos a ver. La teoría, pues, probablemente hay una parte de test y algunas partes de no sé cómo se el problema yo digo que no será de eso.
Tienes que guardar el resultado de la C y poner una variable de consumo. Server socket, ¿vale? Es un objeto que se va a quedar esperando en un puerto petición. Si llega una petición, va a crear un objeto socket, ¿vale? Ya preparado para atender todas las comunicaciones que vengan, ¿vale? Del cliente que ha hecho la petición.
Vale, vamos a hacer el servidor. Hemos dicho que tengo que crear un server socket. Vale, como en el cliente había configurado que el servidor iba a estar en el puerto 9999, pues se lo paso directamente ya, ¿vale? ¿Vale? Dice que instancie un objeto server socket en ese puerto. Entonces, como veis, se me pone en rojo, ¿vale? Porque esta invocación ya, este constructor puede levantar excepciones, ¿vale? Porque, por ejemplo, es posible que ese puerto esté ocupado, ¿vale? Entonces nos lanzaría una excepción. Así que tengo que poner un try catch, ¿vale? Ya desde aquí arriba. ¿Eh? Entonces, lo siguiente que tengo que hacer es ponerme a esperar una petición. Yo eso lo hago con el método accept del server socket, ¿vale? Y ese método accept me va a devolver un objeto socket cuando llegue una petición con el cual yo voy a hacer ya todo el resto de cosas. ¿Bien? Entonces, me declaro una variable socket, ¿vale? Y digo que esto se inicializará cuando returne del método accept, ¿vale? De server socket. Bien, vale, necesito el import. Vale, entonces, si he llegado hasta donde está el cursor, pues eso es porque se ha recibido una conexión, ¿vale? Entonces el objeto socket me permitirá comunicarme con el cliente, ¿vale? ¿Qué es lo que me dice el enunciado? Que lo que tengo que implementar es un servidor de eco que escuche lo que me diga el cliente, ¿vale? Y se lo vuelva a devolver tal cual, sin realizar ningún tipo de procesamiento, ¿vale? Entonces, while true, ¿vale? Es decir, indefinidamente me voy a quedar en ese proceso de leer del input string del socket y escribir en el output string. Lo que pasa es que en lugar de utilizar el input string y el output string tal cual, de nuevo voy a envolverlos en un buffer reader y en un print writer. Me declaro el buffer reader y el print writer. Vale, y ahora, mientras la conexión siga viva, ¿vale? Mientras no me haya muerto, básicamente lo que hago es leer del buffer reader una línea y escribirla tal cual en el print writer. ¿Vale? Volver a leer una línea, volver a escribir en el print writer, volver a leer una línea, volver a escribir en el print writer. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que típicamente los objetos que escriben algo, ¿vale?, en un flujo, muchas veces tienen internamente un buffer, ¿vale? Hasta que no se llena el buffer, no lo escriben realmente en el flujo. ¿Esto para qué se utiliza? Por ejemplo, para optimizar las operaciones de acceso a disco. Imaginaros, en lugar de un socket, imaginaros que estamos escribiendo en un disco, ¿vale? Bueno, pues hasta que no siga el buffer, no se escribe en el disco y se escribe de golpe toda la información del buffer, ¿vale? Y mientras tanto, la información, aunque yo diga
print, realmente lo que está sucediendo es que se está escribiendo en el buffer, pero mientras el buffer no esté lleno, no se vuelca a disco. ¿Vale? Esto permite optimizar el número de accesos a disco, ¿vale? Porque en general es más eficiente escribir de cuando en cuando que estar escribiendo cada byte, ¿vale? Cada vez que te dicen escribir un byte, andarlo escribiendo en el disco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para forzar a que el buffer se escriba en el fichero, o en este caso en el socket? Pues hay un método que tiene este tipo de objetos con entrada-salida bufferizada, que es el método flush. El método flush le está diciendo al objeto: oye, lo que tengas en el buffer esté medio lleno, haya un byte o haya 500, me lo mandas o me lo escribes, ¿vale? Entonces, es la manera de forzar que, aunque nuestro print writer, esa variable pwSocketOut, tenga un buffer que no esté lleno, ¿vale?, realmente envíe por la red la información que le acabamos de decir que escriba, ¿vale? Porque fijaros que si no, ¿qué pasaría? Yo le digo pwSocketOut println en line, ¿vale? Y resulta que la línea no llega a completar el buffer, ¿vale? Bueno, pues no lo envía por la red, ¿vale? Hasta que no le volvamos a decir que escriba otra cosa y esa otra cosa realmente llene el buffer, ¿vale? Eso no se va a mandar por la red. Pero es que si no se manda por la red, al cliente no le llega nada. Por lo tanto, el cliente tampoco me envía nada, por lo tanto no tengo nada que escribir en el pwSocketOut, ¿vale? Entonces ahí se entiende el problema. Entonces, como yo ya no tengo nada más que escribir hasta que el cliente me vuelva a decir algo, ¿vale?, me podría pasar que me quedara bloqueado, ¿vale?, sin nada más que hacer, ¿vale? Depende, es que en este contexto, que es un servidor de eco, evidentemente cada vez que yo quiera escribir en el socket, tengo que hacer un flush, ¿vale?, que es lo que voy a hacer aquí ahora mismo a continuación, ¿vale? Voy a poner pwSocketOut flush, ¿vale? Entonces, como esto es un servidor de eco que lo que hace es que lo que lee lo escribe, ¿vale?, pues tengo que decirle que después de escribir lo mande realmente, ¿vale?, que no se lo guarde en el buffer y se quede esperando, porque yo no tengo nada más que decirle, ¿vale?, hasta que no lo mande y el cliente me vuelva a decir otra cosa, ¿vale? En otros contextos yo a lo mejor tengo que hacer varios println, es decir, a lo mejor la respuesta está compuesta, ¿vale?, realmente de varios println. Entonces ahí no me hace falta hacer el flush, ¿vale? O puedo hacer el flush nada más que al final, ¿de acuerdo? Entonces puedo ir escribiendo cosas, si el buffer se llena se mandará, mientras no se llene pues se van guardando en el buffer, ¿vale? Y luego al final yo ya digo, oye, venga, ya he terminado, flush, ¿de acuerdo? Mándalo. No, es que si lo haces fuera del while tendríamos el problema que os he comentado antes, ¿vale? Que tener en cuenta que esto es una aplicación concurrente, ¿vale? Hay un cliente ejecutándose en un proceso y hay un servidor ejecutándose en otro proceso. El cliente manda información al servidor y se queda esperando la respuesta. El servidor lee la información del cliente en el read line, la escribe en el socket, pero no la escribe realmente, sino que la información está en el buffer. Y si no hacemos el flush, se vuelve a quedar esperando a que el cliente le diga algo, pero al cliente no le ha llegado nada, porque el buffer no se ha llegado y la información no se ha enviado. Entonces nos quedamos los dos bloqueados, ¿vale? Es un interbloqueo, ¿vale? Entonces lo que pasa es que aquí tenemos, es un interbloqueo no de dos hilos dentro de la misma aplicación, sino de dos aplicaciones que por la forma de comunicarse han entrado en interbloqueo, ¿vale? Se están esperando la una a la otra. Entonces tenemos que forzar a que lo que yo escribo en el print writer, ¿vale?, realmente se mande por el socket, ¿vale? Y eso lo hacemos con el método flush, ¿sí? Una pregunta, para hacer lo mismo pero sin el buffer de reader, como dices el enunciado, ¿cómo lo haríamos? Pues para hacer lo mismo sin el buffer de reader tendrías que declararte un array de bytes que haría las veces de buffer de lectura, ¿vale? Por ejemplo 1024 o 2048, que es un tamaño estándar. Invocar el método read del input stream, ¿vale?, que te lee, tú le pasas el buffer, le dices cuántos bytes como mucho puedes leer en el buffer y él te intenta leer tantos bytes como tamaño tenga el buffer, ¿vale? Y si no tiene suficientes, pues entonces te rellena de menos, ¿vale?
y luego te devuelve además cuántos bytes efectivamente ha leído. Entonces tienes que andar comprobando si has llenado el buffer para volver a hacer una operación de read, si no has llenado el buffer, en cuyo caso ya no hay nada más que leer y puedes asumir que has recogido toda la información. Y luego ese array, que creo que es de bytes, ¿vale? Tienes que pasarlo a chars, ¿vale? O construir un string, ¿vale? Un objeto string a partir de los bytes, ¿de acuerdo? Pues un engorro, ¿vale? Por eso, ¿vale? Utilizamos las operaciones de buffer reader y de print writer, que son de un mayor nivel de abstracción. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Y mañana seguimos.